Daré inicio a la sesión. Muy buenas tardes, y siendo las 12:45 del día 7 de septiembre de 2023, aprovecho para darles la cordialmente bienvenida a esta 35ª sesión extraordinaria de 2023 del Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali, a los integrantes del mismo, así como a todos los servidores públicos habilitados en materia de transparencia y protección de datos personales que nos acompañan esta tarde, a la cual fueron previamente todos citados mediante convocatoria del día 6 de septiembre del 2023. Le solicito a la Secretaría Técnica en este acto sírvase a tomar lista de asistencia de los que asisten de los integrantes de este comité. Gracias, Presidenta. En este acto procedo a tomar lista de asistencia para verificar quórum legal para llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Daniela Alejandra López Gastelum, jefa de la Unidad Coordinadora de Transparencia y presidenta del Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Claudia Garzón Aguilar, suplente de la Coordinadora de Directores del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Ricardo Ledesma Ochoa, subdirector de Gobierno del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Presidenta, me permito informarle que hay 3 asistentes, por lo que existe quórum legal para sesionar esta 35ª sesión extraordinaria del 2023 del Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali, tal como lo establece el numeral 32 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados de la Administración Pública del municipio de Mexicali, Baja California. Gracias, secretaria, y en virtud de existir quórum legal, declaro formalmente iniciada la 35ª sección extraordinaria de 2023 de este Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Favor, secretaria, de dar lectura al orden del día. Procedo a dar lectura al orden del día. Punto primero, lista de asistencia y verificación de quórum legal. Punto segundo, declaración de instalación de la sesión. Punto tercero, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto cuarto, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3671, solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Punto quinto, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3689, solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Punto sexto, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3690, solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Punto séptimo, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3673, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Punto octavo, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la declaración de inexistencia de la información para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3673, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Punto noveno, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3707, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Punto décimo, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información reservada para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3712, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Punto décimo primero, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la declaración de inexistencia de la información para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3712, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Punto décimo segundo, revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200
021-5872-3715, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Punto 13º. Revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información reservada para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3745, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Punto 14º. Clausura de la sesión. Gracias, secretaria. ¿Alguna consideración por parte de los integrantes de este comité? No existiendo alguna consideración, favor de someter a votación el orden del día, secretaria. En este acto se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum. A favor. Claudia Garzón Aguilar. A favor. Ricardo Ledesma Ochoa. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor el orden del día. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Se les informa a los integrantes de este comité de transparencia que en relación al primer punto, segundo y tercero, antes mencionado, se le ha dado debidamente cumplimiento para así proceder al cuarto punto del orden del día. Secretaria, por favor. El cuarto punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3671, solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, y en este acto procedo a otorgarle el uso de la voz al servidor público habilitado en materia de transparencia y protección personales de la Oficina de Regidores del 24 Ayuntamiento de Mexicali, a José Pablo Ruiz Urrea, para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, miembros del Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Derivado de la solicitud con número de folio 0200-587-2-3671, donde se solicita lo siguiente. Se solicita al regidor Sergio Tamay García entregue la siguiente información. Número 1. Lista completa de empleados de base, confianza, eventuales y comisionados que actualmente, agosto 2023, conforman su regiduría. 2. Lista de actividades que desempeña cada empleado, ya sea de base, confianza, eventuales y comisionados, que actualmente, agosto 2023, conforman su regiduría. Número 3. Evidencia de checado o firma de lista de asistencia de cada empleado, ya sea de base, confianza, eventuales y comisionados, que actualmente, agosto 2023, conforman su regiduría. Enviar evidencia de firma de recibido de pago. Dispense, me brinqué un párrafo. Enviar para comprobación de asistencia el periodo que comprende enero 2023, julio 2023. Número 4. Evidencia de firma de recibo de pago de nómina de cada empleado, ya sea de base, confianza, eventuales y comisionados que conforman su regiduría. Enviar para comprobación del periodo que comprende enero 2023 a julio 2023. Número 5. Lista de asesores que conforman su regiduría del periodo que comprende enero 2023 a julio 2023. Número 6. Salario que cada uno de los asesores percibe mensualmente, así como la comprobación de firma de cheque recibido del área administrativa de la Oficina de Regidores. Se solicita toda la información a manera de presentación en formato PDF con archivos escaneados claramente. Sin embargo, cabe señalar que la información solicitada en el punto número 4, evidencia de firma de recibo de pago de nómina de cada empleado, ya sea de base, confianza, eventuales y comisionados que conforman su regiduría, enviar comprobación del periodo que comprende enero 2023 a julio 2023 y en el punto número 6, salario que cada uno de los asesores percibe mensualmente, así como la comprobación de firma de cheque de recibido del área administrativa de la Oficina de Regidores. Se solicita toda la información a manera de presentación en formato PDF en archivos escaneados claramente. Cabe mencionar que referente a estos dos puntos que acabo de leer, contienen datos personales, la cual puede ser manipulada dándosele un mal uso, por lo
por lo que consideramos que la información debe ser clasificada como confidencial. En razón de ello, es necesario que este comité evalúe la afectación que pudiera darse la utilización de estos documentos si fueran proporcionados, y de ser así, resultaría una violación a la protección de datos personales que como autoridad responsable debemos proteger. Lo anterior de conformidad con el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su posición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Y conforme al artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, esta autoridad estima que es pertinente el análisis de la prueba de daño para el caso en concreto que nos ocupa, considerando que es necesario demostrar el daño que puede producirse con la divulgación de dicha información. La prueba de daño para clasificar como confidencial ciertas partes de la documentación que integra la evidencia de firma de recibo de pago de nómina de los empleados que conforman la regiduría, por lo que hace a los meses de enero de 2023 a julio de 2023, así como el pago que cada uno de los asesores percibe mensualmente, y la comprobación de firma de cheque recibido del área administrativa de la Oficina de Regidores. Estriba en la falta de consentimiento por parte de sus titulares y cabe la posibilidad de que se realice un mal uso de los documentos solicitados, por lo que es posible advertir que no habrá consentimiento expreso de los empleados para su firma, del ciudadano para su firma que sea revelada, en el entendido además de que la firma de quienes aparecen en dichos documentos no puede considerarse información pública, puesto que la misma no procede de un acto en el ejercicio de sus funciones en representación del sujeto obligado, sino que deriva de un acto meramente administrativo, en el que el firmante se ostenta con la calidad, en el que, perdón, me perdí, el firmante se ostenta con la calidad demostrable, en la calidad de empleado, por lo que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, al correrse el riesgo de ser replicadas dichas firmas en la celebración de actos jurídicos que pueden afectar al firmante. Por lo tanto, se pone de manifiesto que no es factible proporcionar al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, ya que supondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los firmantes al proporcionarle al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés para conocer dicha información, actualizándose un acto de imposible reparación, toda vez que una vez dada a conocer la información no pudiera subsanarse el daño que se pudiera ocasionar. En consecuencia, al realizar la ponderación de derechos y el interés público y el del ciudadano, se concluye que la entrega de la misma pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los empleados y asesores del regidor Sergio Tamay García, al estarse revelando su esfera privada con la publicidad de sus datos personales. En ese orden de ideas, solicito a este honorable Comité de Transparencia confirme la clasificación de información para que se consideren como confidenciales las firmas de los empleados en las nóminas y la firma de los asesores en las pólizas de cheques de los empleados y asesores que asisten al regidor. Referente al punto de las versiones públicas, la coordinación administrativa del área de regidores del 24 Ayuntamiento manifiesta contar con las nóminas firmadas de los empleados y póliza de los cheques de asesores que asistan al regidor, en cumplimiento con sus obligaciones administrativas. Dicho lo anterior, las nóminas de los empleados y las pólizas de cheques de los asesores contienen una serie de datos personales, mismos que el área administrativa como sujetos obligados tienen la responsabilidad de salvaguardar.
En ese sentido, se eliminan aquellos que pudiesen vulnerar su derecho a la privacidad, tranquilidad, integridad, dignidad e intimidad, manteniendo únicamente aquellos elementos como nombre del empleado, monto de su sueldo, número de empleado, de los asesores, nombre y monto percibido. Entre los datos que se eliminan se incluyen la firma autógrafa. Por lo anteriormente mencionado y con fundamento en los artículos 172, 178 y 179 del Reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se solicita la aprobación de esta versión pública del documento en cuestión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, una disculpa, tuve ahí un problema con el dispositivo electrónico. ¿Alguna consideración por parte de los integrantes? No existiendo ninguna consideración, favor de someter a votación. El punto, secretaria. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum. A favor. Claudia Garzón Aguilar. A favor. Ricardo Ledesma Ochoa. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad de votos el cuarto punto del orden del día. Favor, secretaria, de proceder a dar lectura al quinto punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200 5872 3689, solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias y nuevamente procedo a otorgarle el uso de la voz al servidor público habilitado en materia de transparencia y protección de datos personales, a José Pablo Ruiz Urrea, en representación de regidores. Adelante, licenciado. Gracias, Presidenta. Nuevamente, buenos días, miembros del Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Derivado de la solicitud con número de folio 0200 587 2 3689, donde se solicita lo siguiente. Se solicita a la regidora Trinidad Castillo Orduño entregue la siguiente información. Punto número 1. Lista completa de empleados de base, confianza eventuales y comisionados que actualmente, agosto 2023, conforman su regiduría, que incluye el sueldo mensual que perciben, incluye la compensación de fin de mes. Punto número 2. Lista de actividades que desempeña cada empleado, ya sea de base, confianza, eventuales y comisionados, que actualmente, agosto 2023, conforman su regiduría. Punto número 3. Evidencia de checado o firma de lista de asistencia de cada empleado, ya sea de base, confianza, eventuales y comisionados, que actualmente, agosto 2023, conforman su regiduría. Enviar para comprobación de asistencia al periodo que comprende enero 2023 a julio 2023. Punto número 4. Evidencia de firma de recibo de pago de nómina de cada empleado, ya sea de base, confianza, eventuales y comisionados, que conforman su regiduría. Enviar para comprobación del periodo que comprende enero 2023 a julio 2023. Punto número 5. Lista de asesores que conforman su regiduría del periodo que comprende enero 2023 a julio 2023. Punto número 6. Salario que cada uno de los asesores percibe mensualmente, así como la comprobación de firma de cheque recibido del área administrativa de la Oficina de Regidores del periodo que comprende enero 2023 a julio 2023. Se solicita toda la información en formato PDF con archivos escaneados claramente en un solo documento a manera de presentación. Sin embargo, cabe señalar que la información solicitada en el punto número 4, evidencia de firma de recibo de pago de nómina de cada empleado, ya sea de base, confianza, eventuales y comisionados que conforman su regiduría, enviar para comprobación del periodo que comprende enero 2023 a julio 2023, y el número 6,
que corresponde salario que cada uno de los asesores percibe mensualmente, así como la comprobación de firma de cheque recibida del área administrativa de la Oficina de Regidores. Se solicita toda la información a manera de presentación en formato PDF con archivos escaneados claramente a manera de presentación. Contienen datos personales, la cual puede ser manipulada dándosele un mal uso, por lo que consideramos que la información debe... En sesión. Protección de datos, si fueron disculpen. Consideramos que la información debe ser clasificada como confidencial. En razón de ello, es necesario que este comité evalúe la afectación que pudiera darse la utilización de estos documentos. Si fueran proporcionados y de ser así, resultaría una violación a la protección de datos personales que como autoridad responsable debemos proteger. Lo anterior de conformidad con el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos, que establece lo siguiente. Artículo 16. Toda persona tiene derecho, artículo 16, párrafo segundo, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Y conforme al artículo 109 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, esta autoridad estima que es pertinente el análisis de la prueba del daño para el caso en concreto que nos ocupa, considerando que es necesario demostrar el daño que puede producirse con la divulgación de dicha información. La prueba de daño para clasificar como confidencial ciertas partes de la documentación que integra la evidencia de firma de recibo de pago de nómina de los empleados que conforman la regiduría, por lo que hace a los meses de enero de 2023 a julio de 2023, así como el pago a cada uno de los asesores que perciben mensualmente y la comprobación de firma de cheque recibido del área administrativa de la oficina de regidores, del área de regidores. Estriba en la falta de consentimiento por parte de sus titulares y cabe la posibilidad de que se realice un mal uso de los documentos solicitados, por lo que es posible advertir que no habrá consentimiento expreso del ciudadano para que su firma sea revelada en el entendido, además de que la firma de quienes aparecen en dichos documentos no puede considerarse información pública, puesto que la misma no procede de un acto en el ejercicio de sus funciones en representación del sujeto obligado, sino que deriva de un acto meramente administrativo en el que el firmante se ostenta con la calidad de empleado, por lo que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, al correrse el riesgo de ser replicadas dichas firmas en la celebración de actos jurídicos que pueden afectar al firmante. Por lo tanto, se pone de manifiesto que no es factible proporcionar al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, ya que se pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los firmantes al proporcionarle al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, actualizándose un acto de imposible reparación, toda vez que dada a conocer la información no podría subsanarse el daño que se pudiera ocasionar. En consecuencia, al realizar la ponderación de derechos y el interés público y el del ciudadano, se concluye que la entrega de la misma pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los empleados y asesores de la regidora Trinidad Castillo Orduño, al estarse revelando su esfera privada con la publicidad de sus datos personales. En ese orden de ideas, solicito a este honorable Comité de Transparencia confirme la clasificación de información para que se consideren como datos confidenciales las firmas de los empleados en las nóminas y las firmas en las pólizas de cheque de los asesores que asisten a la regidora.
Respecto a las versiones públicas, la coordinación administrativa del área de regidores del 24 Ayuntamiento manifiesta contar con las nóminas firmadas y póliza de los cheques de asesores que asistan a la regidora, en cumplimiento con sus obligaciones administrativas. Dicho lo anterior, las nóminas de los empleados y las pólizas de cheques de los asesores contienen datos personales, mismos que el área administrativa, como sujeto obligado o derivado de sus funciones administrativas, tienen la responsabilidad de salvaguardar. En ese sentido, se eliminan aquellos datos que pudiesen vulnerar su derecho a la privacidad, tranquilidad, integridad, dignidad e intimidad, manteniendo únicamente aquellos elementos como nombre del empleado, número de empleado, monto de su sueldo. Respecto a los asesores, nombre del asesor y monto de percepción. Entre los datos que se eliminan se incluyen firma autógrafa. Por lo anteriormente mencionado y con fundamento en los artículos 172, 178 y 179 del reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se solicita la aprobación de esta versión pública del documento en cuestión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, José Pablo. ¿Alguna manifestación por parte de los integrantes? Muy bien. No existiendo ninguna manifestación, se somete a votación dicho punto, pero antes de dicha votación se les hace de conocimiento que el integrante de este comité, licenciado Ricardo Ledesma Ochoa, tuvo que salir de la sesión, pero tenemos la mayoría del pleno para tener esta sesión de comité de transparencia. Adelante, secretaria, a favor de someter a votación. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum. A favor. Claudia Garzón Aguilar. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor de los miembros del comité. Se aprueba con 2 votos. Con 2 votos a favor, perdón, de los miembros del comité presentes, en ausencia del licenciado Ricardo Ledesma Ochoa. Gracias, se aprueba por 2 votos a favor el quinto punto del orden del día. Asimismo, a favor de proceder a dar lectura al sexto punto. El sexto punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3690, solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Y nuevamente se le hace el uso de la voz al licenciado José Pablo Ruiz Urrea para que haga las manifestaciones correspondientes en representación de la Oficina de Regidores del 24 Ayuntamiento. Adelante. Gracias, Presidenta. Nuevamente, buenos días, miembros del comité. Buenas tardes, miembros del Comité de Transparencia del 24 Ayuntamiento de Mexicali, derivado de la solicitud con número de folio 0200-587-23690, donde se solicita lo siguiente. Se solicita a las regidora Trinidad Castillo Orduño y regidora Eneida Elvira Espinosa Álvarez entreguen la siguiente información. Lista de personas a las que se les entregó apoyo social los meses de enero 2023 a junio 2023, en todos los rubros, llámese apoyo de construcción, médico deportivo, compra de despensa, etc. Lista de personas a las que le entregó apoyo social denominado apoyo inmediato o del día, los meses de enero 2023 a junio 2023. Estudio socioeconómico con firma de autorizado de todas las personas a las que se les entregó apoyo social los meses de enero 2023 a junio 2023, en todos los rubros, llámese apoyo de construcción, médico, deportivo, compra de despensa, etc. Cotización para los diversos apoyos recibidas de todas las personas a las que le entregó apoyo social los meses de enero 2023 a junio 2023, en todos los rubros, llámese apoyo de construcción, médico, deportivo, compra de despensa, etc. Toda la información en un solo formato escaneado en formato PDF. Sin embargo, cabe señalar que los estudios socioeconómicos que se requieren contienen información con datos personales.
la cual puede ser manipulada dándosele un mal uso, por lo que consideramos que la información debe ser clasificada como confidencial. En razón de ello, es necesario que este comité evalúe la afectación que pudiera darse de la utilización de estos documentos si fueran proporcionados, y de ser así, resultaría una violación a la protección de datos personales que como autoridad responsable debemos proteger. Lo anterior de conformidad con el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente, artículo 16, párrafo segundo. Toda persona tiene derecho a la protección de datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger los derechos de terceros. Y conforme al artículo 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, esta autoridad estima que es pertinente el análisis de prueba de daño para el caso en concreto que nos ocupa, considerando que es necesario demostrar el daño que puede producirse con la divulgación de dicha información. La prueba de daño para clasificar como confidencial ciertas partes de la documentación que integran los apoyos sociales que ejercieron las regidoras Trinidad Castillo Orduño y Eneida Elvira Espinosa Álvarez los meses de enero de 2023 a junio de 2023, estriba que en la falta de consentimiento por parte de sus titulares y cabe la posibilidad de que se realice un mal uso de los documentos solicitados, por lo que es posible advertir que no habrá consentimiento expreso del ciudadano para que sus datos sean revelados, pues su divulgación podría favorecer la realización de actos delincuenciales, pues al conocerse la firma de los mismos, esta podría ser replicada en diversos documentos que amparan la celebración de determinados actos jurídicos que pudiesen comprometer la esfera jurídica de los solicitantes, así como dar pie a actos de molestia en sus ámbitos social, familiar y laboral, que podrían incluir en el peor de los casos actos de delincuencia organizada, por lo que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, por lo que se pone de manifiesto que no es factible proporcionar al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, ya que se pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los solicitantes al proporcionarle a particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, actualizándose un acto de imposible reparación, toda vez que una vez dada a conocer la información no podría subsanar el daño que se pudiera ocasionar en consecuencia al realizar la ponderación de derechos y el interés público y el del ciudadano. Se concluye que la entrega de la misma pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los ciudadanos que recibieron apoyos sociales ejercidos por las regidoras Trinidad Castillo Orduño y Eneida Elvira Espinosa Álvarez, al estarse revelando su esfera privada en la publicidad de sus datos personales, identificativos, electrónicos y patrimoniales. En ese orden de ideas, solicita a este honorable Comité de Transparencia apruebe la clasificación de información para que se consideren como datos confidenciales los datos personales contenidos en los estudios socioeconómicos presentados. Las regidoras Trinidad Castillo Orduño y Eneida Elvira Espinosa Álvarez del 24 Ayuntamiento manifiestan contar con los estudios socioeconómicos en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la norma técnica aplicable. Dicho lo anterior, los estudios socioeconómicos contienen una serie de datos personales mismos que las regidoras como sujetos obligados tienen la responsabilidad de salvaguardar. En ese sentido, se eliminan aquellos datos que pudiesen vulnerar su derecho a la privacidad, tranquilidad, integridad, dignidad e intimidad, manteniendo únicamente aquellos elementos como el nombre del beneficiario y firma del regidor. Entre los datos que se eliminan se incluyen fecha de nacimiento y lugar de origen, edad, sexo, escolaridad,
patrimonio, estado civil, número telefónico, ocupación, domicilio, ingreso y firma autógrafa. Por lo anteriormente mencionado y con fundamento en los artículos 172, 178 y 179 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se solicita la aprobación de las versiones públicas de los documentos en cuestión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, José Pablo. ¿Algún comentario por parte de Claudia? No habiendo ningún comentario tampoco por parte de su servidora, a favor de someter a votación el punto antes expuesto, secretaria. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum. A favor. Claudia Garzón Aguilar. A favor. Presidenta, se aprueba con 2 votos a favor. Gracias. Se aprueba por dos votos a favor. El sexto, punto de orden. Repito, se aprueba por 2 votos a favor el sexto punto del orden del día. Procedo a darle lectura al séptimo punto, secretario. El séptimo punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3673, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, y en este acto procedo a otorgarle el uso de la voz al servidor público habilitado en materia de transparencia y protección de datos personales de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento, a José Esteban Reveles Córdoba, para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante. Buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0200-5872-3673, recibida en fecha 11 de agosto de 2023 por Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente. Solicito mediante esta plataforma se me entregue el padrón general de todos los apoyos sociales que ejerció el síndico procurador desde 2019 hasta 2023. También solicito copia simple de la documentación que integraba el apoyo a los ciudadanos, es decir, hoja de solicitud de apoyo, estudio socioeconómico, copia del talón de cheque, INE de los ciudadanos y los demás que lo integren. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se advierte que en su contenido se involucra datos personales investidos de carácter identificativos y patrimoniales, por lo que en consonancia con lo expuesto y con fundamento en los artículos 4, fracciones 6, 12 y 26, artículo 16, fracción 6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, el numeral 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, en relación con el 38º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas en relación con la segunda sección, 20º, 30º, fracciones primera, segunda y cuarta de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas respecto a documentos que contengan partes relativas a información reservada o confidencial y la debida protección de la información que deberán observar los sujetos obligados reconocidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. Se solicita la clasificación de la información con carácter de confidencial de los datos que contienen la documentación que integran los apoyos sociales que ejerció el síndico procurador desde el año 2019 hasta el año 2023, consistentes en solicitud de apoyo, estudio socioeconómico, copia del talón de cheque e identificación. Lo anterior en virtud de que la prueba de daño para clasificar como confidencial ciertas partes de la documentación que integran los apoyos sociales que ejerció el síndico procurador desde el año 2019 hasta el año 2023 estriba en la falta de consentimiento por parte de su titular y cabe la posibilidad de que se realice un mal uso del documento solicitado, por lo que es posible advertir que no obra consentimiento expreso del ciudadano para que sus datos sean revelados, por lo que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. Por lo tanto, se pone de manifiesto que no es factible proporcionar al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que la de cualquier interés por conocer dicha información, ya que se pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los particulares al proporcionar la información requerida, toda vez que al liberarse disculpa,
El daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer esa información, actualizándose en un acto imposible de imposible reparación, toda vez que una vez dada a conocer la información no puede subsanarse el daño que con ella se pudiera ocasionar. En consecuencia, al realizar la ponderación de derechos y el interés público y el del ciudadano, se concluye que la entrega de la misma pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los ciudadanos que recibieron apoyos sociales ejercidos por el síndico procurador desde el año Adelante. 2019 hasta el año 2023, al estarse revelando su esfera privada en la publicidad de sus datos personales identificativos, electrónicos y patrimoniales. Por lo anteriormente expuesto y en razón de que dicha confidencialidad cumple con los acordes, bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, se solicita a este Comité de Transparencia tenga a bien confirmar la clasificación de información y se apruebe la versión pública del documento en materia de la solicitud de mérito. Es cuanto. Gracias, licenciado Reveles. En este acto procedo a solicitar si hay algún comentario del punto antes expuesto. No existiendo ninguno, a favor de someter a votación el séptimo punto. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum. A favor. Claudia Garzón Aguilar. A favor. Presidenta, se aprueba con 2 votos a favor. Gracias, se aprueba por 2 votos a favor el séptimo punto del orden del día. Procedo a solicitarle, secretaria, de lectura al octavo punto del orden del día. El octavo punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la declaración de inexistencia de la información para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3673, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Y nuevamente, licenciado Reveles, se le otorga el uso de la voz para que haga sus manifestaciones. Adelante. De nueva cuenta, buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 025872-3673, recibida en fecha 11 de agosto de 2023 por la Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente: solicito mediante esta plataforma se me entregue el padrón general de todos los apoyos sociales que ejerció el síndico procurador desde 2019 hasta 2023. También solicito copia simple de la documentación que integraba el apoyo a los ciudadanos, es decir, hoja de solicitud de apoyo, estudio socioeconómico, copia del talón de cheque, INE de los ciudadanos y los demás que lo integren. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, la coordinación administrativa de la Sindicatura Municipal resultó competente para atender la solicitud de información respecto a los apoyos sociales que ejerció el síndico procurador desde 2019 hasta 2023. Lo anterior con apego en el numeral 31, fracción séptima del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California, por lo que se canalizó la solicitud de información a la coordinación administrativa mediante oficio número DJ 1198, diagonal 2023, de fecha 14 de agosto de 2023. Mismo que fue respondido por medio del oficio número CA, diagonal 254, diagonal 2023, de fecha 1 de septiembre de 2023, signado por el C. Salvador Moreno Bernal, coordinador administrativo de la Sindicatura Municipal, en el cual nos informa lo siguiente. En el año 2019 no se contaba con recursos para este tipo de apoyo. En el año 2020, en el mes de enero y febrero, no se entregaron apoyos sociales, toda vez que a mediados del mes de febrero se autorizó el recurso para la sindicatura y se solicitó ante la tesorería. En el mes de mayo solo se recibieron solicitudes de apoyo, los cuales fueron aprobadas en el mes de junio. En el año 2021, en el mes de enero, no se entregó apoyo social, ya que la tesorería municipal del Ayuntamiento de Mexicali libera el recurso de la partida para apoyo social a final del mes de enero, por lo cual no se gestionó ningún apoyo en ese mes. En el mes de febrero no se realizó entrega de apoyo, ya que solo se recibieron las solicitudes por parte de la ciudadanía, los cuales cumplieron con todos los requisitos hasta el final del mes, los cuales se solicitaron en el mes de marzo. En los meses de abril y mayo no se entregaron apoyos sociales con motivo de las medidas vinculadas al proceso electoral 2021 en Baja California, al iniciar la veda electoral, la cual dio inicio el 4 de abril de 2021 y finalizó el 2 de junio de 2021. En el mes de octubre no se entregaron apoyos sociales en virtud de que se inició el proceso de transición de la nueva administración 24 Ayuntamiento de Mexicali 2021-2024 y no se había nombrado al titular, por lo cual se encontró suspendida la partida presupuestal para la entrega de apoyos sociales. En el año 2022, en el mes de enero, no se entregó apoyo social, ya que la tesorería del Ayuntamiento de Mexicali libera el recurso de la partida para apoyo social a final del mes de enero,
por lo cual no se gestionó ningún apoyo en ese mes. En los meses de agosto a diciembre no se gestionó ningún apoyo derivado a la reforma al reglamento de la sindicatura, donde ya no podrá otorgar esos apoyos. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 54, fracción segunda y 131, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 29, fracción tercera del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados de la Administración Pública del municipio de Miguel, California, solicito al Comité de Transparencia que declare la existencia de la información respecto a los apoyos sociales que ejerció el síndico procurador durante el año 2019, los meses de enero, febrero y mayo del 2020, los meses de enero, febrero, abril, mayo y octubre del 2021, los meses de enero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022, así como el año 2023. ¿Es cuánto? Gracias, José Esteban. ¿Alguna consideración por parte de los integrantes respecto al punto antes expuesto? No existiendo ninguna observación, favor de someter a votación, secretaria. Se solicitan los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum. A favor. Claudia Garzón Aguilar. A favor. Presidenta, se aprueba con 2 votos a favor. Gracias. Se aprueba por 2 votos a favor el 8º punto del orden del día. Antes de proceder a darle lectura al 9º punto del orden del día, se les dé su conocimiento a al Comité de Transparencia, así como los enlaces, que se incorpora nuevamente el licenciado Ledesma a la sesión para continuar con el quórum completo. Adelante, dar lectura al 9º punto. El 9º punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versiones públicas para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3707, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias y nuevamente procedo a otorgarle el uso de la voz a José Esteban Reveles Córdoba, representante de la Sindicatura Municipal en tema de transparencia y protección de datos personales. Adelante, José Esteban. Adelante. Okay. Buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0200-5872-3000. Se está cortando, ¿verdad? ¿O nomás es a mí? Sí, permíteme, licenciado Esteban. Se quedó en pausa. Licenciado Esteban, nada más si pudiera poner pausa para ver si su audio se escucha mejor, ya que se corta. En lo que demos unos minutos antes de que haga sus manifestaciones. Usted nos dice cuando esté listo, licenciado. Adelante. ¿Y se escucha bien? Ahora sí. Sí. Okay. Buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0200-5872-3707, recibida en fecha 29 de agosto de 2023 por la Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente. Solicito amablemente los nombres de los servidores públicos adscritos a la Sindicatura Municipal a los que no se les ha aplicado examen toxicológico durante este año y razón particular, incluir aquellos contratados por honorarios y de confianza. Asimismo, remitir copia del resultado del examen de los directores adscritos a la Sindicatura Municipal. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se advierte que en su contenido se involucran datos personales investigados de carácter identificativos, médicos y patrimoniales, por lo que en consonancia con lo expuesto y con fundamento en los artículos 4, fracciones sexta, séptima,
26 y artículo 16, fracción sexta de la Ley de Transparencia Sexual y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el numeral 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California en relación con el 38º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas en relación con la segunda sección, 20º, 30º, fracciones 1, 2 y 4 de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas respecto a documentos que contengan partes relativas a la información reservada o confidencial y la debida protección de la información que deberán observar los sujetos obligados reconocidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. Se solicita la clasificación de la información con carácter de confidencial de los datos que contienen los resultados de los exámenes antidoping de los directores adscritos a la Sindicatura Municipal del presente año. Lo anterior en virtud de que la prueba de daño para clasificar como confidencial ciertas partes de la documentación que integran los resultados de los exámenes antidoping estriba en la falta de consentimiento por parte de su titular y dada la naturaleza de la información, toda vez que al realizarse el examen antidoping se encontrará el servidor público teniendo la obligación de la misma que de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de California, por lo que es posible advertir que no habrá consentimiento expreso del servidor público para que sus datos sean revelados. Por lo que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, por lo tanto se pone de manifiesto que no es factible proporcionar al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, ya que se pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad al proporcionarle al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, actualizándose un acto de imposible reparación, toda vez que una vez dada a conocer la información, no podría subsanarse el daño que se pudiera ocasionar. En consecuencia, al realizar la ponderación de derechos y el interés público y el del ciudadano, se concluye que la entrega de la misma pondría en riesgo la esfera jurídica y la intimidad de los directores adscritos a la Sindicatura Municipal al estarse revelando su esfera privada en la publicidad de sus datos personales identificativos, médicos, electrónicos y patrimoniales. Por lo anteriormente expuesto y en razón de dicha confidencialidad, cumple con los acordes, bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. Se le solicita a este Comité de Transparencia tenga bien confirmar la clasificación de información y se apruebe la versión pública de los documentos en materia de la solicitud de mérito. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguna consideración por parte de los integrantes? Adelante, Claudia. ¿No? Es que vi que el micrófono. No existiendo ninguna consideración, favor de someter a votación el punto. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum. A favor. Claudia Garzón Aguilar. A favor. Ricardo Ledesma Ochoa. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Gracias, se aprueba por unanimidad de votos el 9º punto del orden del día. Favor de darle lectura al 10º punto del orden del día, por favor. El 10º punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información reservada para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3712, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias y nuevamente procedo a otorgarle el uso de la voz al servidor público habilitado en materia de transparencia y protección de datos personales, representante de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali, a José Esteban Reveles Córdoba, para que haga sus manifestaciones correspondientes. Buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0258-72-3712, recibida en fecha 29 de agosto de 2023 por la Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente. Solicito amablemente si a algún jefe de departamento o directores adscritos a la Sindicatura Municipal se les han realizado actas administrativas desde que entraron a su puesto. De ser así, se solicita el número de expediente asignado, así como copia de la resolución o etapa en la que se encuentre. De igual manera, hacer de conocimiento si existen denuncias o quejas en contra de alguno de estos. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se advierte que en su contenido se involucra información que encuadra en el supuesto de ley referente a la excepción del principio de máxima publicidad
correspondiente a la clasificación de la información con carácter de reservada, por lo que en consonancia con lo expuesto y con fundamento en los artículos 4, fracciones 8, 9, 15, 22, artículo 16, fracción 6, artículo 106, 107, 108, 109, 110, fracción 8, fracción 9 y 10, artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, el numeral 160 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, en relación con el 28º, 29º y 30º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la primera sección, artículos 12º, 16º de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas respecto de documentos que contengan partes relativas a información reservada o confidencial y la debida protección de la información que deberá observar los sujetos obligados reconocidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. Se solicita la clasificación de la información con carácter de reservada de los documentos y o constancias contenidas en la carpeta de investigación número DR/INB/321/2022, mismas que estarán bajo el resguardo de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Lo anterior en virtud de que la prueba de daño para clasificar como reservar la información referida y no proporcionar al solicitante se sustenta justamente en el hecho de que la información respecto a los documentos y o constancias contenidas en la carpeta de investigación se trata de un procedimiento para fincar responsabilidades de servidores públicos que a la fecha se encuentran en trámite por no haberse dictado resolución administrativa, de tal suerte que si se proporcionara la información estaría vulnerándose los derechos fundamentales y contraviniendo los principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo que rigen al actuar de este sujeto obligado. Máxime ese que se estaría vulnerando el debido proceso de la sustanciación de los procedimientos fincados a los servidores públicos. En tal virtud, el plazo de reserva deberá ser por un periodo de 5 años o hasta una vez que concluya el procedimiento para fincar la responsabilidad de los servidores públicos por resolución administrativa y esta a su vez causa estado, pudiendo ampliarse excepcionalmente el periodo de reserva hasta por un plazo de 2 años, debiéndose conservar el expediente bajo la clasificación de información reservada. ¿Es cuanto? Gracias, José Esteban. ¿Alguna manifestación por parte de los integrantes? No habiendo ninguna, a favor de someter a votación el punto, secretaria. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelo. A favor. Claudia Garzón Aguilar. A favor. Ricardo Ledesma Ochoa. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Gracias, se aprueba por unanimidad de votos el 10º punto del orden del día. Procedo a solicitarle, secretaria, de lectura al 11º punto del orden del día. El 11º punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la declaración de inexistencia de la información para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3712, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Nuevamente, José Esteban Reveles Córdoba, se te hace entregado del uso de la voz para que hagas las manifestaciones correspondientes al punto antes mencionado. Buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0258-72-3712, recibida en fecha 29 de agosto de 2023 por la Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente. Solicito amablemente si a algún jefe de departamento o directores adscritos a la Sindicatura Municipal se les han realizado actas administrativas desde que entraron a su puesto. De ser así, se solicita el número de expediente asignado, así como copia de la resolución o etapa en la que se encuentre. De igual manera, hacer de conocimiento si existen denuncias o quejas en contra de alguno de estos. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal resultó competente para atender la solicitud. Nuevamente, José Esteban, tienes creo problema con la red. No sé si nos podamos esperar a que tenga mejor De conexión. información respecto hacia algún... Licenciado José Esteban, nada más lo voy a interrumpir. Se tuvo algún problema con la conexión y no se logró escuchar bien sus manifestaciones. No sé si pueda comenzar de nuevo una vez que tenga una mejor conexión. Ok.
Todavía está un poco trabado. En cuanto se restablezca, me comenta. Nomás vamos a dejar que se vuelva a conectar el compañero y le damos, continuamos. Un momento, por favor. Ahora sí se escucha bien. Sí, todo bien. Muy bien. Ya Nos está. dejaron las consideraciones. Si gusta, Ajá. licenciado. Para que queden sentadas aquí en la grabación, por favor. Ok, vuelvo a comentar. Sí, por favor. Ok. Buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0258723.712, recibida en fecha 29 de agosto de 2023 por la Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente. Solicito amablemente si a algún jefe de departamento o directores adscritos a la Sindicatura Municipal se les han realizado actas administrativas desde que entraron a su puesto. De ser así, se solicita el número de expediente asignado, así como copia de la resolución o etapa en la que se encuentre. De igual manera, hacer de conocimiento si existen denuncias o quejas en contra de alguno de estos. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal resultó competente para atender la solicitud de información respecto de si a algún jefe de departamento o director adscrito a la Sindicatura Municipal se les ha realizado acta administrativa desde que entraron a su puesto, lo anterior con apego al numeral 11, fracción séptima del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California, por lo que se canalizó la solicitud de información a la Dirección de Responsabilidades Administrativas mediante oficio número DJ-285-2023 de fecha 30 de agosto de 2023, mismo que fue respondido mediante oficio número DRA-4105-2023 de fecha 4 de septiembre de 2023, signado por el C. Raúl Urista Gallego, director de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal, en el cual nos informa lo siguiente: no existen actas administrativas realizadas a ningún jefe o director. Por lo anterior y con fundamento en los artículos 54, fracción 2 y 131, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 29, fracción 3 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados de la Administración Pública del municipio de Mexicali, Baja California, solicito al Comité de Transparencia que declare la existencia de la información respecto hacia algún jefe de departamento o director adscrito a la Sindicatura Municipal se les ha realizado acta administrativa desde que entraron a su puesto. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado Reveles. ¿Algún comentario por parte de los integrantes? No existiendo ningún comentario, a favor de someter a votación el punto. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelo. A favor. Claudia Garzón Aguilar. Favor. Ricardo Ledesma Ochoa. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Aprueba por unanimidad de votos el 11º punto del orden del día. A favor de dar lectura al 12º punto, secretario. El 12º punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200-5872-3715, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Y nuevamente
Otorga el uso de la voz a José Esteban Reveles Córdoba para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante. Buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0258-72-3715, recibida en fecha 29 de agosto de 2023 por la Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente. En seguimiento al folio 0258-72-3574, donde se responde que el de conductas insanas, las cuales son de dominio público, se presentará el examen antidoping a realizarse los días 22 y 23 de junio, toda vez que en el mes de abril evadió el mismo. Se periciona copia del resultado del examen antidoping del C. Ismael Castro con el oficio y sellos correspondientes. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se advierte que en su contenido se involucran datos personales investigados de carácter identificativo, médicos y patrimoniales, por lo que en consonancia con lo expuesto y con fundamento en los artículos 4, fracciones 6, 12, 26, artículo 16, fracción sexta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el numeral 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en relación con el 38º de los lineamientos generales en material de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas en relación con la segunda sección, 20º, 30º, fracciones 1, 2 y 4 de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas, respecto a los documentos que contengan partes relativas a la información reservada o confidencial y la debida protección de la información que deberán observar los sujetos obligados reconocidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Se solicita la clasificación de la información con carácter de confidencial de los datos que contienen el resultado del examen antidoping practicado al 6 Ismael Castro en el presente año. Lo anterior en virtud de que la prueba de daño para clasificar como confidencial ciertas partes de la documentación que integra el resultado del examen antidoping estriba en la falta de consentimiento por parte de su titular, y dada la naturaleza de la información, toda vez que al realizarse el examen antidoping se encontró el servidor público teniendo la obligación de la misma de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, por lo que es posible advertir que no obra consentimiento expreso del servidor público para que sus datos sean revelados, por lo que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. Por lo tanto, se pone de manifiesto que no es factible proporcionar al particular la información requerida, toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, ya que se pondrá en riesgo la esfera jurídica y la intimidad al proporcionar al particular la información requerida. Toda vez que al liberarse el material de la solicitud de acceso a la información, el daño que con ello pudiera producirse es mayor que cualquier interés por conocer dicha información, actualizándose de un acto imposible de imposible reparación, toda vez que una vez dada a conocer la información no podrá subsanarse el daño que se pudiera ocasionar. En consecuencia, al realizar la ponderación de derechos y el interés público y el del ciudadano, se concluye que la entrega de la misma pondrá en riesgo la esfera jurídica y la intimidad del servidor público antes mencionado, al estarse revelando su esfera privada en la de sus datos personales, medios electrónicos y poner. Por lo anteriormente expuesto y en razón de que dicha confidencialidad cumple con los acordes, bases, principios, posiciones que están en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se solicita a este Comité de Transparencia tenga a bien confirmar la clasificación de información y se apruebe la versión pública del documento material de solicitud de... Nuevamente hubo, nada más el último párrafo, licenciado. ¿Lo puede repetir? El último párrafo. Por lo El último, anteriormente expuesto y en razón de que dicha... ¿Mande? es que Sí. está teniendo un poco de problemas con la conexión. Nada más para que quede sentado nuevamente. A partir de que Por lo iba a anteriormente... Ajá. así es. ¿Sí es ahí? Ok. Sí, Por lo anteriormente expuesto y en razón de que dicha confidencialidad cumple con los acordes, bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se solicita a este Comité de Transparencia tenga a bien confirmar la clasificación de la información y se apruebe la versión pública del documento materia de la solicitud de mérito. ¿Es cuánto? gracias, José Esteban. ¿Alguna manifestación por parte de los integrantes?
No existiendo a favor de someter a votación. Secretaria. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum, A favor. Claudia Garzón Aguilar, A favor. Ricardo Ledesma Ochoa. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el 12º punto del orden del día. Favor de proceder a dar lectura al 13º punto, Secretaría. El 13º punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información reservada para dar contestación a la solicitud de información número 0200 5872 3745, solicitada por parte de la Sindicatura Municipal del 24º Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Y nuevamente se le otorga el uso de la voz a José Esteban Reveles Córdoba, representación de la Sindicatura Municipal. Adelante, José Esteban. Buenas tardes, integrantes del Comité de Transparencia. En atención a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0200 5872 3745, recibida en fecha 31 de agosto de 2023 por la Sindicatura Municipal, misma que plantea lo siguiente. Quiero que la Sindicatura Municipal me diga, 1, ¿en qué etapa se encuentra la investigación del expediente de la maestra Jenin? 2, ¿qué número de expedientes se le asignó? 3, ¿cuántos elementos de la Policía Municipal se considera que tienen responsabilidad? 4, si se le va a proponer a la Comisión de Honor y Justicia el inicio del procedimiento administrativo. 5, de ser posible, y si ya se cuenta con ella, a favor de remitir copia de la conclusión de la investigación administrativa. Ahora bien, una vez analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se advierte que en su contenido se involucra información que encuadra en el supuesto de ley referente a la excepción al principio de máxima publicidad correspondiente a la clasificación de la información con carácter de reservada, por lo que en consonancia con lo expuesto y con fundamento en los artículos 4, fracciones 8, 9, 15, 22, artículo 16, fracción 6, artículo 106, 107, 108, 109, 110, fracción 8, 9 y 10, 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el numeral 160 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en relación con el 28º, 29º y 30º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la primera sección, artículos 12º, 16º de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas respecto a documentos que contengan partes relativas a información reservada o confidencial y la debida protección de la información que deberán observar los sujetos obligados reconocidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California. Se solicita la clasificación de la información con carácter de reservada de los documentos y o constancias contenidas en la carpeta de investigación número DR/INB/346/2023, mismas que estarán bajo el recuerdo de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Sindicatura Municipal del 24 Ayuntamiento de Mexicali. Lo anterior en virtud de que la prueba de daño para clasificar como reservar la información referida y no proporcionarla al solicitante se sustenta justamente en el hecho de que la información respecto de los documentos y o constancias contenidas en la carpeta de investigación se trata de un procedimiento para fincar responsabilidad a servidores públicos que a la fecha se encuentra en trámite por no haberse dictado resolución administrativa, de tal suerte que si se proporcionara la información estaría vulnerándose los derechos fundamentales y contraviniendo los principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo que rigen el actor de este sujeto obligado. Máxime que se estaría vulnerando el debido proceso de la sustanciación de los procedimientos fincados a los servidores públicos. En tal virtud, el plazo de reserva deberá ser por un periodo de 5 años o hasta una vez que concluya el procedimiento para fincar la responsabilidad a los servidores públicos por resolución administrativa y este a su vez causa estado, pudiendo ampliarse excepcionalmente el periodo de reserva hasta por un plazo de 2 años, debiéndose conservar el expediente bajo la clasificación de información reservada. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguna manifestación? Habiendo ninguna, a favor de someter a votación el punto, Secretaría. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 24º Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Daniela Alejandra López Gastelum, A favor. Claudia Garzón Aguilar, A favor. Ricardo Ledesma Ochoa. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad de votos el 13º punto del orden del día. A favor de la lectura del 14º punto, Secretaría. El 14º punto del orden del día es clausura de la sesión. Gracias, Secretaria. Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo la
la 1:59 del día 7 de septiembre del 2023, se declara clausurada la 30ª sesión extraordinaria de 2023 del Comité de Transparencia de este 24 Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias, les agradezco su tiempo y que tengan una buena tarde. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes.